Última hora, muy buenas noches. Les saludamos con una noticia que está sacudiendo los titulares en este momento. Nos enlazamos directamente hasta el Barrio Alto. Informes preliminares sugieren que el origen del siniestro fue un coche bomba estacionado justo frente al establecimiento. Os dejamos con la historia de Don Samuel. El estruendo del metal retorcido y el siseo de las llamas devorando la madera seca de los huacales fue apenas el preludio de un silencio sepulcral que cubriría el barrio durante las semanas siguientes, pues nadie imaginaba que tras la mirada sumisa de aquel hombre que pesaba naranjas se escondía un verdugo implacable, que ya había sentenciado a muerte a cada uno de los extorsionadores, en la penumbra de un sótano improvisado, rodeado por el olor a pólvora y el frío acero de las herramientas que ahora servían para un propósito mucho más oscuro que la agricultura. El frutero repasaba mentalmente los nombres de quienes le arrebataron su sustento, sabiendo que para cuando el sol volviera a brillar sobre la plaza, las calles estarían manchadas con la sangre de aquellos que se creían dueños de la vida ajena. No hubo piedad en su corazón ni duda en sus manos cuando comenzó a ejecutar un plan de exterminio tan meticuloso que incluso los oficiales más corruptos de la zona sentirían un escalofrío al descubrir cómo un simple vendedor de frutas fue capaz de desarticular, en una sola noche de furia contenida, a la banda que por años había aterrorizado a toda la comunidad. La justicia no llegó con sirenas ni uniformes, sino con el filo de una voluntad quebrada, que decidió que, si su mundo se había reducido a cenizas, él se encargaría de que sus verdugos ardieran en un fuego mucho más eterno y doloroso, dejando tras de sí un rastro de cuerpos que servirá como la última y más amarga advertencia para cualquiera que ose intentar pisotear de nuevo la dignidad de un hombre, que ya no tiene nada que perder, excepto su propia alma, en el proceso de cobrar una deuda que la ley decidió ignorar. Don Samuel era un hombre de rutinas marcadas por el aroma de las guayabas maduras y el brillo de las manzanas que lustraba cada madrugada, antes de que el primer rayo de sol tocara el asfalto de la colonia. Sus manos, callosas y manchadas por el jugo de los cítricos y la tierra de los campos, eran el testimonio vivo de una década de sacrificios ininterrumpidos para levantar un negocio que alimentaba a su familia y daba vida a la esquina más concurrida del barrio. Durante 10 años no hubo un solo día en que no se levantara a las 4 de la mañana para seleccionar la mejor mercancía en la central de abastos, negociando con proveedores y cargando bultos pesados bajo la lluvia o el calor sofocante de la ciudad. Su tienda era más que un local, era un santuario de orden, donde cada racimo de plátanos y cada pirámide de limones reflejaba el orgullo de un hombre que creía fervientemente en el valor del trabajo honrado como única vía de superación. Sin embargo, esa paz laboriosa comenzó a erosionarse el día que el Chivo y sus secuaces se estacionaron frente a su local, no para comprar, sino para imponer el impuesto del miedo, esa cuota semanal que sangraba sus ahorros bajo la promesa de una protección que solo ellos mismos amenazaban. Samuel, con la paciencia de quien ha visto crecer árboles desde la semilla, accedió inicialmente, bajando la cabeza y entregando los billetes arrugados, mientras veía cómo la impunidad se paseaba descarada frente a las patrullas que, casualmente, siempre doblaban la esquina justo antes de que los criminales aparecieran. La extorsión se volvió una sombra constante que oscurecía el color de sus frutas, transformando su alegría en una ansiedad crónica que le hacía saltar ante el sonido de cualquier motocicleta que se detuviera cerca de su entrada principal. Semana tras semana, la cuota subía caprichosamente, y Samuel veía cómo el dinero, destinado a la educación de sus hijos y a la mejora de su pequeño patrimonio, terminaba en las cadenas de oro y las armas de jóvenes que nunca habían sudado una gota por un peso legítimo. Los otros comerciantes del mercado ya se habían resignado, aceptando el yugo de la banda como una condición inevitable de la existencia en aquella zona olvidada por el Estado, donde el orden lo dictaba el calibre de la pistola y no el código penal. Samuel intentó buscar ayuda,
acudiendo a la delegación local con denuncias que terminaban en botes de basura, o peor aún, en las manos de los mismos delincuentes, quienes regresaban al día siguiente para propinarle golpizas que dejaban sus costillas moradas y su espíritu cada vez más fragmentado. El sistema de justicia era un engranaje oxidado que solo funcionaba para aceitar la maquinaria del crimen, dejando a los ciudadanos como Samuel en una vulnerabilidad absoluta, atrapados entre la espada de la delincuencia y la pared de la corrupción institucionalizada. La presión llegó a un punto de quiebre cuando una plaga de violencia azotó la región y los pandilleros, hambrientos de más poder, decidieron que el modesto negocio de frutas ya no entregaba suficiente renta para sus ambiciones de expansión territorial. Aquella tarde de martes, el calor era inusualmente denso, cargado de una electricidad que presagiaba una tragedia, que Samuel presentía en el temblor de sus propios dedos, mientras acomodaba los duraznos en la vitrina frontal. Cuando los tres sujetos entraron al local, no hubo preámbulos ni saludos, solo la demanda brutal de una cifra que superaba por mucho sus ganancias mensuales, una cantidad que simplemente era imposible de reunir sin cerrar definitivamente el negocio. Samuel, con la voz quebrada, pero firme por primera vez en años, les explicó que el dinero no existía, que la sequía y los altos costos del transporte habían reducido sus márgenes al mínimo, y que exigir más era pedirle que entregara su propia vida de hambre. La respuesta de El Chivo fue una carcajada fría, seguida de una advertencia que quedó flotando en el aire como un veneno. Si para la mañana siguiente no estaba el botín completo, Samuel aprendería que las cosas que tardan 10 años en construirse pueden desaparecer en menos de 10 minutos bajo la caricia del queroseno. Al salir, los delincuentes volcaron los estantes de fruta, pisoteando la mercancía que tanto esfuerzo costó conseguir, dejando al frutero de rodillas entre el jugo de las uvas reventadas y la humillación más profunda que un ser humano puede soportar en su propia casa. Esa noche, Samuel no durmió. Se quedó vigilando tras la cortina metálica, aferrado a un viejo machete de campo, esperando un milagro que nunca llegó, mientras el silencio de la calle se volvía cada vez más amenazante y denso. Antes de que la primera gota de combustible tocara el suelo de su amada tienda, Samuel ya sabía que esa noche moriría el hombre que fue para dar paso a un fantasma sediento de justicia, pues mientras veía desde la acera opuesta cómo su patrimonio se convertía en un infierno naranja, sus ojos no derramaron lágrimas, sino que grabaron cada rostro de los atacantes para su futura ejecución. Nadie sospechaba que entre las ruinas humeantes de la frutería, el hombre que todos consideraban acabado estaba recuperando un viejo arsenal oculto, preparando trampas que convertirían el escondite de los pandilleros en una morgue improvisada, donde el olor a fruta podrida sería lo último que percibirían sus narices antes del final. El primer golpe de su venganza no sería rápido, sino una lección de dolor absoluto, donde cada delincuente entendería que haberle quitado todo fue el mayor error de sus miserables vidas, ya que ahora Samuel tenía el tiempo, el conocimiento del terreno y la rabia necesaria para cazarlos uno a uno como animales rastreros. Los gritos que se escucharán en los callejones no serán escuchados por la policía cómplice, pues el frutero justiciero se encargará de que el aislamiento que él sufrió sea ahora la tumba de quienes le arrebataron su paz. La ciudad despertará mañana con la noticia de una masacre, pero entre los callejones de la periferia se sabrá en voz baja que el fuego que consumió la tienda fue el mismo que forjó el acero con el que Samuel comenzó a rebanar el cuello de la injusticia. El proceso de su venganza apenas comienza, y los métodos que utilizará para purgar a la banda dejarán a los forenses sin palabras, pues la creatividad de un hombre desesperado supera cualquier horror que la imaginación pueda concebir en sus pesadillas más oscuras. La policía llegó cuando las llamas ya habían sido sofocadas por los bomberos, pero el humo seguía saliendo de las vigas carbonizadas
llenando el ambiente con un olor agrio, a plástico quemado y materia orgánica descompuesta por el calor extremo. Los oficiales, con una indiferencia que rayaba en la crueldad, apenas tomaron algunas notas superficiales, sugiriendo que el incendio pudo ser un cortocircuito o un descuido del propio dueño, a pesar de que los envases de gasolina eran visibles en la entrada. Samuel observaba la escena desde la distancia, con el rostro tiznado y la ropa empapada, dándose cuenta de que para aquellos hombres uniformados, su tragedia no era más que un trámite molesto, que interrumpía su complicidad con los verdaderos culpables. No hubo una palabra de consuelo, ni una promesa de investigación seria, solo el silencio cómplice de un sistema que ya había recibido su parte del dinero de la extorsión, para mirar hacia otro lado mientras un ciudadano era destruido. En ese momento, mientras el sol comenzaba a salir y revelaba la magnitud total del desastre, algo se rompió definitivamente dentro de Samuel, una última fibra de fe en la civilidad que fue reemplazada por una claridad gélida y una determinación de hierro. Ya no era el vecino amable que regalaba una fruta a los niños o que fiaba a las viudas del barrio. Ahora era una extensión de la ceniza que cubría el suelo, una entidad que solo tenía un propósito: la erradicación total de la plaga que lo había devorado. Caminó entre los restos de su negocio, encontrando objetos que milagrosamente habían sobrevivido, como una vieja balanza de metal y unos ganchos de carnicero que su abuelo le había heredado hace décadas, herramientas que ahora cobraban un significado bélico en su mente, trastornada por el dolor. Se retiró a un pequeño cuarto de herramientas que tenía en la parte trasera de su casa, un espacio que la policía no se molestó en revisar, y comenzó a limpiar sus antiguos utensilios de labranza con una meticulosidad casi religiosa. Cada pasada del esmeril sobre el acero del machete producía chispas que iluminaban sus ojos inyectados en sangre, mientras recordaba las risas de los pandilleros al quemar su tienda y el desprecio de los agentes al ignorar sus súplicas de auxilio. El plan empezó a tomar forma no como un arrebato ciego, sino como una operación táctica, donde su conocimiento del barrio, de los horarios de los criminales y de sus puntos de reunión se convertiría en su mayor ventaja estratégica. Sabía dónde se escondían para repartirse el botín, quiénes eran sus proveedores de armas y, lo más importante, sabía que su exceso de confianza y su sentimiento de invencibilidad serían la grieta por donde él introduciría su cuchillo de justicia. Durante los siguientes 3 días, Samuel desapareció de la vista pública, alimentando los rumores de que se había marchado del pueblo por miedo, mientras que en realidad estaba acechando desde las sombras, estudiando cada movimiento de sus objetivos. El primer objetivo fue el Flaco, el vigía de la banda, que solía apostarse en la esquina de la iglesia para cobrar el derecho de piso a los pequeños puestos de comida ambulante que operaban al anochecer. Samuel lo siguió hasta un callejón sin salida, donde el joven delincuente se detenía a fumar y contar el dinero robado, aprovechando la oscuridad y el ruido de una fiesta cercana, para acercarse sin ser detectado por el oído del criminal. Con la agilidad que le daban años de cargar cajas de madera, el frutero se lanzó sobre su presa, silenciando su grito con una mano enguantada, mientras el filo del machete, ahora convertido en un bisturí de venganza, hacía su trabajo con una precisión quirúrgica que sorprendió incluso al ejecutor. No hubo lucha, solo el sonido del cuerpo cayendo sobre la basura, y el silencio que regresó rápidamente al callejón, marcando el inicio oficial de la purga que Samuel había jurado llevar hasta las últimas consecuencias. Al ver el cuerpo inerte, no sintió el remordimiento que pensaba que sentiría, sino una extraña sensación de alivio, como si cada gota de sangre enemiga fuera un paso más hacia la reconstrucción de su propia dignidad pisoteada. Dejó el cadáver oculto bajo unas mantas viejas, llevándose consigo el teléfono celular del delincuente, una herramienta que usaría para sembrar la discordia y el pánico dentro de la organización en las horas venideras, demostrando que la inteligencia del trabajador siempre supera a la brutalidad del parásito. Mientras el líder de la banda, el Chivo,
comenzaba a recibir mensajes crípticos desde el teléfono de su vigía desaparecido, no lograba comprender que el cazador ahora era la presa y que el humilde vendedor de frutas ya estaba dentro de su círculo de seguridad, observándolo a través de la mira de una ambición letal. La paranoia empezaría a devorar a los pandilleros desde adentro, pues Samuel no solo planeaba matarlos, sino que deseaba que experimentaran el mismo terror absoluto que él sintió cuando las llamas se acercaban a su patrimonio, creando un juego mental donde cada sombra en la pared parecería un verdugo, con olor a cítricos y ceniza. El segundo golpe sería mucho más audaz y sangriento, involucrando una trampa en el propio centro de operaciones de la banda, donde el frutero utilizará productos químicos de limpieza y abonos altamente inflamables para convertir su refugio en una trampa mortal de la que no habrá salida posible. Nadie podrá imaginar cómo un hombre solo pudo burlar la vigilancia de 5 hombres armados, pero la respuesta yace en la paciencia infinita de quien ha cultivado la tierra y sabe que todo fruto tiene su tiempo exacto de maduración antes de ser arrancado. La venganza de Samuel se está transformando en una leyenda urbana que se contará en susurros, pero lo que él tiene preparado para el final de la noche superará cualquier relato, dejando una marca imborrable en la historia criminal del país. El destino de los extorsionadores está sellado por un hombre que ha decidido que si la ley no existe, él será el legislador, el juez y el ejecutor más implacable que jamás haya pisado esas calles polvorientas. Se avecina una tormenta de acero y fuego, y el frutero justiciero es el rayo que descenderá con una fuerza que ningún chaleco antibalas ni ninguna complicidad policial podrá detener. La oscuridad de la madrugada se convirtió en la aliada más fiel de Samuel, quien se desplazaba por los tejados de lámina y cemento con una ligereza que desafiaba su edad y su robusta complexión de trabajador del campo. Cada movimiento estaba calculado para evitar el crujido de la estructura, mientras sus ojos, acostumbrados a buscar la mejor calidad en la penumbra de los mercados, ahora buscaban los puntos ciegos en la vigilancia del picadero que la banda usaba como cuartel general. Desde su posición elevada, observaba cómo los delincuentes se relajaban entre risas estridentes y el humo denso de sustancias que nublaban sus sentidos, subestimando por completo la amenaza que acechaba a pocos metros de sus cabezas. El frutero traía consigo una mochila cargada no con mercancía, sino con una mezcla letal de fertilizantes a base de nitrato de amonio y acelerantes que había rescatado del cobertizo. Conocimientos químicos básicos de un hombre de tierra aplicados ahora a la ingeniería del caos. El aire siseaba suavemente cuando Samuel comenzó a rociar el perímetro con una precisión metódica, creando una línea invisible de muertes que conectaba todas las salidas posibles del recinto con un solo punto de ignición. La paciencia que había cultivado durante una década, esperando que sus ahorros crecieran, ahora la aplicaba para esperar el momento exacto en que la guardia bajara lo suficiente como para asegurar que ninguno de los presentes tuviera la oportunidad de escapar del juicio que estaba a punto de desatarse. El odio que antes le quemaba el pecho se había transformado en una frialdad operativa, una herramienta más de su arsenal que le permitía ignorar el miedo y concentrarse únicamente en la erradicación de los parásitos que habían devorado su vida frente a sus propios ojos. La estructura del cuartel era una antigua bodega de abarrotes, irónicamente similar a la que Samuel había perdido, lo que le otorgaba un conocimiento instintivo de los puntos estructurales más débiles y de cómo el fuego se comportaría una vez que la chispa inicial fuera provocada. En el interior, el chivo presumía ante sus hombres sobre cómo habían doblegado al viejo de las manzanas, burlándose de las lágrimas que Samuel no derramó, pero que ellos imaginaban en su cobardía, sin saber que cada carcajada era un clavo más en su propio ataúd de madera. El frutero ajustó el detonador improvisado, un mecanismo sencillo, pero efectivo, hecho con una batería de camión y un temporizador de riego que solía usar en sus huertos, sintiendo una conexión casi poética entre su antiguo oficio y su actual misión de limpieza.
Sabía que la policía no intervendría ni siquiera cuando las llamas fueran visibles desde la avenida principal, pues los pagos de la banda garantizaban una zona liberada de patrullas durante al menos 2 horas más, tiempo más que suficiente para completar su obra. La ironía de la corrupción estatal ahora jugaba a favor de su venganza, permitiéndole operar en un vacío legal donde él era la única autoridad presente, un soberano de las cenizas que estaba a punto de reclamar su trono de justicia. Con un último vistazo al cielo estrellado de Latinoamérica, ese que tantas veces contempló con esperanza y que ahora lo miraba con indiferencia, Samuel presionó el contacto, sintiendo una vibración sorda que recorrió el suelo antes de que el primer estallido de luz rompiera la hegemonía de la noche en el barrio. El resplandor que emanó de la bodega no fue un fuego común, sino una llamarada química de color azulado que selló instantáneamente los pulmones de quienes intentaron gritar, mientras Samuel, apostado en la única salida trasera, esperaba con su machete en alto para terminar el trabajo que las llamas pudieran dejar incompleto. Los que lograron arrastrarse hacia el exterior, envueltos en jirones de ropa encendida y desesperación, no encontraron la salvación ni la misericordia, sino el rostro imperturbable de un hombre que los miraba como si fueran fruta podrida, que debía ser desechada para no contaminar el resto del huerto. La masacre que ocurrió en ese umbral quedaría grabada en la memoria del asfalto, pues el frutero no utilizó armas de fuego que alertaran a los vecinos, sino la fuerza bruta de sus brazos acostumbrados a la carga pesada, descargando una justicia visceral sobre cada uno de los verdugos de su pasado. El proceso de eliminación fue tan sistemático que el silencio regresaba al lugar apenas segundos después de cada enfrentamiento, dejando tras de sí un rastro de miembros y promesas rotas que nunca llegarían a ser cumplidas por los criminales. Nadie en la ciudad podría explicar cómo un solo civil desarmó la estructura de mando de la banda más peligrosa de la zona en menos de lo que dura un cambio de turno policial, pero la verdad se ocultaba en los ojos de Samuel, que ahora brillaban con el reflejo de una venganza que apenas estaba alcanzando su clímax más sangriento. La verdadera sorpresa no radica en lo que ya ha sucedido, sino en el destino final que Samuel así reservado para el Chivo, el líder que aún respiraba dentro del infierno y a quien el frutero deseaba mirar a los ojos antes de que el último aliento de vida abandonara su cuerpo criminal. El tráiler de horror que el delincuente protagonizaría en los próximos minutos sería la culminación de 10 años de extorsión condensados en un solo instante de agonía purificadora. Cuando el humo comenzó a clarear ligeramente en la entrada posterior, la figura de El Chivo emergió como un espectro tambaleante, con la piel enrojecida y el orgullo hecho jirones, sosteniendo una pistola que temblaba en sus manos debido a la inhalación de los gases tóxicos que Samuel había preparado con maestría. El líder criminal, acostumbrado a que su mera presencia provocara el pavor de los trabajadores, se encontró de frente con un Samuel que no retrocedió ni un centímetro, manteniéndose firme como un roble viejo, frente a la tormenta que él mismo había convocado. El delincuente intentó articular una amenaza, una última bravuconada, de quien se cree intocable por sus conexiones en la política y la policía, pero las palabras se ahogaron en su garganta cuando vio la balanza de metal que Samuel sostenía en su mano izquierda, el mismo instrumento que usaba para pesar las mercancías y que ahora serviría para pesar la carga de sus pecados. Con un movimiento fluido, el frutero desarmó al criminal antes de que éste pudiera apretar el gatillo, rompiendo su muñeca con la contundencia de quien quiebra una rama seca, y lo arrastró de vuelta hacia el interior de la bodega humeante para que viera los restos de su imperio. El interior del lugar era una visión del infierno de Dante, donde el dinero de las extorsiones se quemaba junto a los lujos mal habidos, creando una atmósfera de justicia poética que Samuel disfrutaba con cada respiración profunda que daba. No había prisa en sus acciones, el tiempo se había detenido para ambos, y en ese espacio fuera de la realidad,
El frutero comenzó a explicarle a su captor el valor de cada año de trabajo que le había sido arrebatado, subrayando cada palabra con un recordatorio físico de su nueva posición de poder. La agonía del líder de la banda se prolongó mientras Samuel narraba la historia de su tienda, mencionando los nombres de los proveedores que ya no le hablaban, de los empleados que se quedaron sin sustento y de su familia, que tuvo que huir por el miedo sembrado por el chivo. Cada detalle de la vida que el criminal intentó destruir era ahora un argumento de su sentencia, dictada en un susurro que resultaba mucho más aterrador que cualquier grito de guerra, mientras el calor residual de las paredes seguía cocinando el ambiente. El frutero extrajo de su bolsillo una pequeña caja de cerillos, los mismos que los pandilleros habían usado para encender su local, y los colocó frente a los ojos dilatados de terror del delincuente, demostrando que el círculo de la justicia estaba a punto de cerrarse de manera perfecta. Fuera de la bodega, el barrio permanecía en un silencio absoluto, una complicidad colectiva de cientos de personas que, desde sus ventanas cerradas, celebraban internamente que alguien finalmente hubiera tenido el valor de hacer lo que todos deseaban, pero nadie se atrevía. El mito del frutero justiciero estaba naciendo en ese preciso momento entre las cenizas, una figura legendaria que recordaría a todos que incluso el hombre más pacífico tiene un límite que no debe ser cruzado bajo ninguna circunstancia. La policía llegaría eventualmente, encontrarían los cuerpos y las pruebas de una lucha desigual, pero nunca encontrarían el rastro de Samuel, quien ya tenía planeado su siguiente movimiento para desvanecerse en la inmensidad de la geografía latinoamericana, dejando tras de sí un vacío de poder que nadie se atrevería a llenar por temor a su regreso. El destino final del Chivo no fue una muerte rápida en el incendio, sino una entrega simbólica que Samuel preparó para los oficiales corruptos que solían recibir los sobres de dinero en la esquina de la frutería, dejándoles un mensaje que les helaría la sangre y les recordaría que sus placas no los protegían de la furia de un pueblo traicionado. Cuando la primera patrulla se atrevió finalmente hasta entrar en la zona, encontraron al líder de la banda, encadenado a la vieja balanza de Samuel, frente a las ruinas de la tienda quemada, rodeado de los restos carbonizados de su botín y con una nota grabada en su propio pecho que detallaba cada pago realizado a la institución policial. El frutero no solo había acabado con los ejecutores físicos, sino que había iniciado un proceso de autodestrucción en la cadena de mando institucional, lanzando una granada de información que obligaría a las autoridades de la capital a intervenir y purgar la delegación local para evitar un escándalo mayor. La venganza de Samuel se expandió como una onda expansiva que afectó a jueces, comandantes y políticos, demostrando que un solo hombre con un propósito claro y nada que perder puede hacer temblar los cimientos de un sistema podrido desde sus raíces más profundas. Nadie sabía dónde se ocultaba el justiciero, pero en cada mercado de la región, en cada puesto de tacos y en cada taller mecánico se empezó a sentir un aire de resistencia que no existía antes, una semilla de rebelión que Samuel había plantado con la misma mano que una vez sembró semillas de naranja. El relato de su escape y de cómo logró cruzar la frontera hacia el sur, evitando los retenes y las búsquedas intensivas, se convertiría en el segundo acto de una epopeya que apenas estamos empezando a desglosar en toda su magnitud. El hombre que pesaba frutas ahora pesaba las almas de los corruptos, y su balanza siempre se inclinaba hacia el lado de la muerte para aquellos que olvidaban el respeto debido al trabajador honrado. Durante su trayecto hacia el anonimato, Samuel utilizó las rutas de los transportistas de carga que conocía desde sus años en la central de abastos, moviéndose como un fantasma entre los camiones que cruzaban las fronteras de Centroamérica con cargamentos de banano y café. Su identidad se disolvió en la multitud de rostros cansados que pueblan las carreteras de Latinoamérica, pero su leyenda lo precedía, alimentada por los informes de noticias que hablaban de una limpieza quirúrgica en el norte del país que dejó perplejos a los criminólogos más experimentados. Los camioneros
que también eran víctimas constantes de los asaltos en las rutas, lo miraban con un respeto silencioso, cuando reconocían en sus manos las cicatrices del trabajo y en su mirada el resplandor de quien ha visto el abismo y ha regresado para contarlo. En cada parada de descanso, Samuel escuchaba nuevas historias de abusos, de otros chivos que oprimían a otros fruteros, y sentía como su misión, original de venganza personal, se transformaba lentamente en una vocación de servicio sombrío y necesario. No buscaba la gloria ni el agradecimiento, sino la restauración de un equilibrio que la civilización había perdido en su marcha hacia la decadencia y la codicia desmedida. Su equipo se había reducido a lo esencial: su machete de confianza, ahora envuelto en cuero gastado, y una voluntad inquebrantable que no se doblegaba ante el cansancio ni ante la nostalgia de la vida pacífica que alguna vez llevó. La transformación física de Samuel fue notable. El hombre, algo encorvado por la edad y el peso de las cajas, se irguió con una nueva vitalidad. Sus músculos se tensaron con la agilidad del guerrillero urbano y su mente se volvió un mapa detallado de tácticas de guerrilla y supervivencia. En un pequeño pueblo costero de Colombia, decidió detenerse por un tiempo, asumiendo la identidad de un pescador humilde mientras observaba cómo la misma dinámica de extorsión que Pontas Cototos destruyó su tienda en México intentaba replicarse en el muelle local. Los delincuentes locales, ajenos a la historia del hombre que tenían frente a ellos, cometieron el error de intentar cobrarle una cuota por su pequeña lancha, sin saber que estaban invitando a su propia destrucción a un maestro en el arte de la justicia por mano propia. Samuel sonrió para sus adentros, una expresión que no era de alegría, sino de reconocimiento profesional, sabiendo que el ciclo estaba a punto de reiniciarse y que su estancia en ese lugar no sería tan tranquila como los habitantes esperaban. El frutero justiciero no era una ubicación geográfica, sino un estado mental que se activaba allí, donde la injusticia se hacía presente, convirtiendo cada herramienta cotidiana en un arma y cada rincón oscuro en un tribunal de sentencia inmediata. El proceso de preparación comenzó de nuevo: el estudio de las rutinas de los agresores, la identificación de los puntos de escape y la fabricación de trampas que desafiaban la lógica convencional, todo bajo el manto de una normalidad aparente que engañaba al ojo inexperto de los criminales locales. Lo que los extorsionadores del puerto no sabían era que el agua que bañaba sus costas pronto se teñiría con el fracaso de sus ambiciones, pues Samuel ya estaba instalando dispositivos submarinos en sus lanchas rápidas, que las convertirían en ataúdes flotantes al alcanzar cierta velocidad mar adentro. El primer aviso de su presencia en Sudamérica no sería una nota ni una amenaza verbal, sino la desaparición misteriosa de los cabecillas de la red de tráfico local, cuyos cuerpos nunca serían encontrados por la corriente, debido a la técnica de anclaje que Samuel aprendió observando a los buzos en su juventud. El pánico se apoderaría de la organización en cuestión de días, ya que los ataques ocurrirían en alta mar, lejos de cualquier mirada y sin dejar rastro de disparos o violencia convencional, sugiriendo a los supersticiosos la intervención de una fuerza sobrenatural que protegía a los pescadores. El frutero justiciero estaba perfeccionando su método, pasando de la pirotecnia del incendio a la sutileza de la desaparición física, demostrando que su capacidad de adaptación era tan vasta como el continente que recorría en busca de redención. Nadie podía imaginar que el anciano que reparaba redes por las tardes era el mismo que, bajo la luna nueva, nadaba kilómetros para sabotear los motores de la delincuencia con una precisión que rozaba lo imposible. La expectativa por ver cómo caería el gran capo del puerto mantenía a la población en un estado de vigilia constante, esperando el gran estallido que confirmaría que el vengador de los humildes había llegado para quedarse y limpiar sus aguas. Pero el final que Samuel tenía planeado para esta nueva banda involucraba un elemento que nadie esperaba: el uso de los propios cargamentos de droga para incriminar a los altos mandos del ejército que los protegían,
creando una reacción en cadena que desarticularía toda la estructura de poder de la región. La meticulosidad con la que Samuel recolectaba las pruebas de la complicidad militar era asombrosa, utilizando cámaras ocultas en cajas de pescado y micrófonos camuflados en los postes del muelle, demostrando que un hombre común puede superar a la inteligencia estatal cuando tiene la motivación adecuada. Cada conversación grabada, cada fotografía de los intercambios de dinero y cada registro de las rutas de contrabando eran piezas de un rompecabezas que Samuel armaba en su pequeña cabaña, frente al mar, mientras el sonido de las olas ocultaba el clic-clic de su equipo técnico. Los delincuentes, confiados en su control total del territorio, hablaban con impunidad sobre sus crímenes, sin sospechar que cada palabra estaba siendo enviada a través de frecuencias seguras a periodistas de investigación internacionales que Samuel había contactado a través de redes cifradas. El frutero se había convertido en un estratega de la información, comprendiendo que en el siglo XXI la verdad puede ser tan letal como un filo de acero si se lanza en el momento y lugar indicados para causar el máximo daño estructural. La tensión en el pueblo crecía a medida que los rumores sobre la mano invisible se esparcían y los soldados empezaban a mostrar signos de nerviosismo, reforzando las patrullas y realizando registros arbitrarios que solo servían para alimentar más el odio de la población hacia ellos. Samuel observaba todo desde su puesto de observación privilegiado, sintiendo que el momento de la gran revelación estaba cerca y que su papel como catalizador del cambio estaba a punto de cumplir un hito histórico en la lucha contra la narcopolítica. El plan culminó una noche de tormenta tropical, cuando la visibilidad era casi nula y el estruendo de los truenos proporcionaba el camuflaje auditivo perfecto para el asalto final a la base de operaciones de la banda en el muelle principal. Samuel no estaba solo esta vez. Su ejemplo había inspirado a un pequeño grupo de pescadores que, como Matos y Crow, cansados de ver sus ganancias diezmadas por la extorsión, decidieron unirse a él bajo la promesa de un futuro libre de parásitos. Bajo la dirección del frutero, el grupo se movió con una coordinación militar, utilizando tácticas de distracción que dispersaron a los guardias mientras Samuel se infiltraba en la oficina central para recuperar el libro de contabilidad real de la organización. El enfrentamiento fue breve, pero intenso, una explosión de violencia contenida que se resolvió en favor de los locales, gracias al conocimiento profundo del terreno y a la dirección experta de un hombre que ya no conocía el miedo al fracaso. Cuando las luces del puerto se encendieron de nuevo tras la tormenta, la realidad del pueblo había cambiado para siempre. Los líderes de la banda estaban capturados. Las pruebas de la corrupción militar estaban en manos de la prensa mundial, y los pescadores custodiaban su propio territorio con una dignidad que no habían sentido en generaciones. Samuel, sin embargo, no se quedó a recibir los honores. Antes de que el primer rayo de sol tocara las redes de pesca, ya había empacado sus pocas pertenencias y se dirigía hacia la terminal de autobuses, con la mirada puesta en el sur, donde otra historia de injusticia esperaba ser escrita por sus manos. La huella que Samuel dejó en Colombia fue solo el preámbulo de lo que sucedería en las minas de Bolivia y en las favelas de Brasil, donde su nombre empezaría a ser invocado como una oración por aquellos que no tenían voz frente a la opresión de las mafias extractivas y los escuadrones de la muerte. En cada país, el frutero justiciero adaptaba su oficio a la necesidad local, trabajando como minero, como recolector de basura o como mecánico, siempre bajo la superficie de la sociedad, siempre observando, siempre preparándose para el momento en que el verdugo deba convertirse en víctima. Los servicios de inteligencia de varios países latinoamericanos empezaron a crear archivos secretos sobre el sujeto de las balanzas, tratando de entender cómo un solo individuo podía desestabilizar estructuras criminales tan arraigadas sin dejar una sola huella dactilar o un rastro biológico claro. La leyenda crecía con cada relato de venganza, con cada banda desarticulada y con cada corrupto expuesto,
transformando a Samuel en un símbolo transcontinental de la resistencia civil que desafiaba las fronteras y los idiomas. Pero la pregunta que todos se hacían, desde los despachos presidenciales hasta las esquinas más peligrosas, era qué sucedería cuando Samuel finalmente decidiera regresar a su origen, en México, para enfrentar a los fantasmas que iniciaron todo su calvario. El tráiler de su regreso al norte ya se estaba gestando en los callejones de Buenos Aires, donde el frutero estaba adquiriendo habilidades en el manejo de explosivos de alta precisión que harían que su ataque inicial a la bodega pareciera un juego de niños en comparación con lo que vendría. El final de su viaje no sería una jubilación tranquila, sino una colisión frontal con el núcleo mismo del poder criminal que lo exilió. Un enfrentamiento final donde la sangre de los culpables correría con la misma abundancia que el jugo de las frutas, que una vez vendió con orgullo. El asfalto de las carreteras andinas parecía estirarse como una cinta de luto bajo las ruedas del viejo autobús en el que Samuel cruzaba hacia el altiplano, cargando en su pecho no solo el aire enrarecido de las alturas, sino el peso de las historias de terror que recolectaba en cada parada. En los mercados de La Paz y en las ferias del Alto, el frutero se mimetizó con los cargadores de fardos, observando cómo los pequeños productores de papa y quinoa eran despojados de sus ganancias por intermediarios, violentos que operaban con la venia de sindicatos corruptos. Samuel, con su rostro ahora curtido por el sol de 1000 altitudes y la mirada endurecida por la visión de tanta sangre, empezó a diseñar un sistema de contrainteligencia comunitaria que convertiría a los mismos cargadores en una red de vigilancia invisible, pero letal. No usaba la fuerza bruta de inmediato, sino que sembraba la duda entre los extorsionadores, enviándoles pequeñas señales de que sus movimientos estaban siendo grabados por una entidad que no buscaba dinero, sino una purga absoluta de sus métodos de operación. Los intermediarios empezaron a aparecer maniatados en medio de la plaza, con sus propios registros de robo pegados al pecho, demostrando que el anonimato del frutero era su arma más poderosa contra una delincuencia que solo sabía pelear contra rostros conocidos. La eficiencia de sus intervenciones en Bolivia dejó una lección clara para los sobrevivientes. El hombre de la balanza no juzgaba la cantidad, sino la moralidad de cada gramo de poder ejercido sobre los débiles, y su sentencia era siempre inapelable una vez que el veredicto de la calle era pronunciado. Lo que los señores del contrabando en la frontera boliviana no sospechaban era que el hombre que les vendía jugos de naranja en la terminal era en realidad el arquitecto de una trampa de presión hidráulica que colapsaría sus túneles secretos de transporte en el momento exacto en que el cargamento más valioso estuviera pasando. Samuel no solo quería detener el flujo de mercancía ilegal, sino que pretendía enterrar vivos a los responsables de las desapariciones de jóvenes campesinos que se negaban a servir como mulas para el transporte de químicos precursores. El estruendo que sacudiría la tierra no vendría de un sismo natural, sino de la liberación controlada de gases en las galerías subterráneas, una técnica minera que Samuel perfeccionó en secreto mientras trabajaba turnos dobles en las minas de Potosí. La expectativa en el pueblo minero era asfixiante, pues todos sabían que el tío de las minas había encontrado un nuevo ejecutor en la superficie, alguien que no pedía sacrificios de coca ni alcohol, sino la cabeza de los capataces que abusaban de las mujeres de la comunidad. El tráiler de la destrucción que se avecinaba bajo los pies de los criminales se sentía en las vibraciones rítmicas del suelo, un código morse de justicia que solo el frutero sabía interpretar y ejecutar con la frialdad de quien ya ha muerto una vez entre las llamas. El desenlace en las alturas sería un entierro de lujo para quienes creyeron que las montañas no tenían ojos, dejando un mensaje de piedra y silencio que resonaría por toda la cordillera hasta llegar a los oídos de sus enemigos en México. Tras el colapso de las rutas fronterizas, Samuel descendió hacia las selvas de Paraguay, donde el calor húmedo
y la vegetación impenetrable ofrecían un nuevo tipo de camuflaje para sus actividades de limpieza social y venganza estratégica. Allí se empleó en las plantaciones de cítricos, volviendo a sus raíces botánicas, pero con el objetivo oculto de rastrear a uno de los antiguos aliados de El Chivo, que había huido al sur para establecer un imperio de trata de personas bajo el amparo de la selva. El hombre que una vez lustró manzanas, ahora afilaba su machete con una piedra de río, escuchando el canto de los pájaros, como si fueran señales tácticas de un ejército invisible que lo acompañaba en su cacería humana a través del espeso follaje verde. El campamento de los tratantes estaba protegido por mercenarios armados con tecnología de punta, pero nada de eso servía contra un hombre que sabía leer el movimiento de las hojas y que podía pasar días mimetizado con el barro y las raíces de los árboles. Samuel no atacó con fuego esta vez, sino con una serie de sabotajes logísticos que dejaron a los delincuentes sin comunicaciones, sin suministros médicos y, lo más aterrador, con la sensación de que la selva misma los estaba devorando uno a uno. El miedo que Samuel sembró en el corazón del Mato Grosso fue de una naturaleza primitiva, recordándole a los criminales que, frente a la naturaleza y a un hombre con una causa justa, sus armas de fuego eran apenas juguetes ruidosos e inútiles. La operación en la selva terminó con la liberación de decenas de víctimas que habían sido esclavizadas para la recolección de madera ilegal y el procesamiento de estupefacientes, quienes vieron en Samuel a una figura casi mítica, un salvador silencioso, que desaparecía entre los árboles antes de que pudieran darle las gracias. Para Samuel, cada vida rescatada era una forma de pagar la deuda emocional que sentía por no haber podido salvar su propia tienda y la tranquilidad de sus hijos en aquel fatídico incendio en México. Sin embargo, su sed de justicia no se saciaba con actos de heroísmo aislados, sino que se alimentaba de la necesidad de desmantelar la red completa que conectaba los intereses criminales de todo el continente, una hidra de 1000 cabezas que él estaba dispuesto a decapitar una por una. Su viaje continuó hacia las grandes metrópolis de Brasil, donde el caos de las favelas le permitiría entrenar a jóvenes desamparados, no para el crimen, sino para la autodefensa y la vigilancia de sus propios barrios contra los abusos de las bandas y de la policía militar. En las calles de São Paulo, Samuel aprendió que la información era más valiosa que el plomo y empezó a hackear los sistemas de vigilancia de los bancos donde los narcos lavaban su dinero, desviando fondos hacia orfanatos y clínicas populares de manera anónima. El frutero se estaba convirtiendo en un fantasma digital y físico, una anomalía en el sistema que el algoritmo del poder no podía predecir ni contener, pues sus motivaciones no eran el lucro, sino la restauración de la dignidad humana en el nivel más básico. El clímax de su estancia en Brasil se produciría en una gala benéfica en Río de Janeiro, donde los políticos más corruptos se reunirían con los varones de la droga para celebrar un pacto de no agresión que sumiría a la ciudad en una nueva ola de violencia controlada. Samuel, disfrazado como parte del personal de catering, preparó un menú que no contenía veneno, sino una serie de confesiones grabadas que se proyectarían en las pantallas gigantes del evento en el momento del brindis principal. El impacto de ver sus propios rostros discutiendo asesinatos y sobornos frente a las cámaras de la prensa internacional sería el inicio de una caída libre para la élite criminal, mientras Samuel observaba desde las sombras con una bandeja de frutas tropicales en la mano. La expectativa por ver quién sería el primero en ser esposado generó un caos tal que el frutero aprovechó para ejecutar su verdadera misión: la eliminación del enlace principal entre las mafias sudamericanas y los carteles mexicanos que destruyeron su vida. El tráiler de esta ejecución pública sería la señal que el mundo esperaba para entender que nadie, por más alto que estuviera en la escala social, estaba a salvo del juicio de la balanza de Samuel. El proceso de justicia que se desataría en los tribunales brasileños sería apenas una distracción para el siguiente paso del frutero:
quien ya estaba abordando un carguero con destino al Golfo de México, listo para el enfrentamiento final que cerraría el ciclo de sangre y ceniza. La ciudad que lo vio nacer no estaba preparada para el regreso del hombre que aprendió a pelear en los infiernos de todo un continente, cargando consigo las técnicas de muerte de 1000 tierras diferentes. El viaje de regreso por el Atlántico fue un periodo de meditación forzada, donde Samuel pasaba las horas en la cubierta del barco observando el horizonte, sabiendo que cada legua marina lo acercaba más a los responsables intelectuales de su ruina. En su mente reconstruía el mapa de su ciudad natal, identificando los nuevos puntos de venta, las casas de seguridad reforzadas y los nombres de los nuevos comandantes que habían reemplazado a los que él mismo había eliminado o denunciado años atrás. El sistema se había regenerado, como una infección que se adapta a los antibióticos, volviéndose más cínico y más violento bajo la dirección de una nueva generación de criminales que usaban las redes sociales para glorificar sus atrocidades. Samuel sabía que ya no bastaba con quemar una bodega o ejecutar a un vigía. Necesitaba un golpe quirúrgico al corazón financiero y logístico que permitía que la extorsión fuera el motor económico de toda la región. Sus manos, que una vez solo supieron de la textura de las naranjas, ahora manipulaban con pericia microcircuitos y detonadores de frecuencia, preparándose para una guerra urbana donde la tecnología sería su aliada, para nivelar la balanza contra un ejército de sicarios. El hombre que desembarcaría en las costas de Veracruz no era el mismo que huyó con el corazón roto. Era un arma biológica de justicia, una tormenta contenida en el cuerpo de un abuelo que solo quería volver a ver su tierra libre de parásitos antes de que sus ojos se cerraran para siempre. Al pisar tierra mexicana, el aroma del salitre y el maíz despertó en él una furia renovada, una energía que lo impulsó a moverse con la rapidez de un depredador hacia la capital, evitando los retenes mediante rutas secundarias que solo los viejos arrieros conocían. Se instaló en un cuarto alquilado cerca de su antigua frutería, ahora un terreno baldío cubierto de maleza y basura, que servía como recordatorio diario de por qué estaba allí y de lo que la impunidad le hace a una comunidad. Los vecinos, que habían envejecido bajo el yugo de nuevos extorsionadores, no reconocieron en aquel hombre de barba canosa y cicatrices profundas al amable Samuel que les vendía fruta, pero sintieron un cambio en el ambiente, una tensión eléctrica que precedía a las grandes catástrofes. El frutero comenzó a recolectar información sobre los descendientes criminales del Chivo, descubriendo que la organización se había expandido hasta infiltrar el gobierno estatal, creando un blindaje legal que los hacía parecer intocables ante cualquier denuncia ciudadana. No le importó, él no venía a denunciar, venía a ejecutar una sentencia que llevaba años madurando en el frío de los Andes y en la humedad de la selva. Una sentencia que no aceptaba apelaciones ni sobornos. La primera fase de su plan consistió en desestabilizar las líneas de suministro de armas de la banda, provocando accidentes en los camiones que transportaban el arsenal y dejando a los sicarios vulnerables justo antes de su gran celebración anual de poder. El primer golpe de su regreso fue tan devastador que la noticia no llegó a los periódicos por orden del gobierno, pero el pánico se extendió por los pasillos del poder como un reguero de pólvora húmeda que amenaza con estallar en cualquier momento. Samuel logró infiltrar un gas alucinógeno, derivado de plantas amazónicas, en el sistema de ventilación de la fiesta privada del gobernador, donde los jefes del cartel eran los invitados de honor, provocando un brote de locura colectiva, donde los delincuentes empezaron a confesarse sus traiciones unos a otros, bajo la mirada atónita de los escoltas. El tráiler de lo que sucedería después sería una serie de ejecuciones internas dentro de la organización, pues la desconfianza sembrada por el frutero haría que los criminales se aniquilaran entre sí en una paranoia sangrienta que la policía no sabría cómo detener. La expectativa de ver caer al imperio desde adentro era la mayor satisfacción de Samuel, quien desde un techo cercano observaba el caos a través de unos binoculares,
sintiendo que por primera vez en 10 años la balanza empezaba a equilibrarse de verdad. Sin embargo, el golpe final no sería a través del caos, sino mediante una confrontación directa con el heredero de la banda, un joven psicópata que se jactaba de haber sido quien encendió el primer cerillo en la tienda de Samuel. El proceso de preparación para este duelo final involucraba una serie de trampas urbanas que convertirían el centro histórico en un tablero de ajedrez mortal, donde cada movimiento del criminal sería su último error cometido sobre la tierra que Samuel juró proteger. La confrontación final comenzó una noche de lluvia ácida sobre la Ciudad de México, con el sonido de las sirenas de fondo, formando una orquesta de desesperación que Samuel usó como camuflaje para acercarse al búnker del joven líder. El edificio era una fortaleza de cristal y acero, pero Samuel conocía los planos de las tuberías y los ductos de basura, entradas humildes que el orgullo del criminal nunca consideró como una debilidad estratégica. Mientras ascendía por las entrañas del edificio, el frutero recordaba cada rostro de las personas que lo ayudaron en su viaje por Latinoamérica, sintiendo que sus manos no eran solo suyas, sino la extensión de una voluntad continental que clamaba por un alto total a la barbarie. Al llegar a la oficina principal, no hubo un intercambio de balas ensordecedor, sino una conversación tensa en la penumbra, donde Samuel reveló su identidad y le mostró al joven líder la balanza de su abuelo, ahora limpia y brillante como un espejo de la verdad. El criminal, acostumbrado a la sumisión de sus víctimas, intentó burlarse de la edad de Samuel, pero sus palabras se cortaron cuando se dio cuenta de que su seguridad personal ya había sido neutralizada silenciosamente y que estaba solo frente al hombre, que destruyó imperios en 3 países diferentes. La justicia de Samuel no fue un disparo rápido, fue una lección sobre las consecuencias de las acciones propias, entregando al delincuente a la merced de las familias de los desaparecidos que Samuel había convocado para que ellos mismos decidieran el castigo final. Cuando el sol salió sobre la ciudad al día siguiente, el edificio estaba rodeado de gente común, panaderos, albañiles, costureras y, por supuesto, fruteros que custodiaban la entrada, mientras las autoridades locales, por primera vez en décadas, no se atrevían a intervenir por miedo a la masa humana enardecida. Samuel salió por la puerta principal, dejando atrás un legado de resistencia que no dependía de un líder, sino de la conciencia colectiva de que el miedo solo tiene el poder que uno le otorga. No buscó el anonimato esta vez. Se sentó en la acera frente a las ruinas de lo que fue su tienda. Abrió una naranja y compartió los gajos con un niño de la calle, demostrando que la dulzura de la vida solo puede apreciarse después de haber purgado la amargura de la opresión. La historia del frutero justiciero se convirtió en un himno para toda Latinoamérica, un relato que se contaba en las plazas para recordar que el trabajo honrado es la base de la fuerza y que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra el camino de regreso a casa a través de las manos de quienes no tienen miedo de ensuciárselas por el bien común. Samuel finalmente cerró los ojos, no por muerte, sino por el cansancio de quien ha cumplido una labor titánica, sabiendo que en cada rincón del continente ahora había miles de balanzas listas para pesar a los próximos opresores con la misma rigurosidad con la que él lo hizo. Su misión había terminado, pero la semilla de la justicia ciudadana ya había germinado en un suelo que, gracias a él, ya no era fértil para los tiranos ni para los extorsionadores de los humildes. La leyenda de Samuel no terminó con su jubilación, sino que se transformó en un mito urbano que aseguraba que en cualquier mercado de México o Latinoamérica donde se cometiera una injusticia, aparecería un hombre mayor con olor a cítricos y una mirada de acero para poner orden donde la ley fallara. El tráiler de las futuras historias de otros justicieros populares ya se estaba proyectando en las acciones de una enfermera en Chile que desarticulaba redes de medicamentos falsos, o de un maestro en El Salvador
que protegía a sus alumnos de las garras de las pandillas con métodos aprendidos del frutero. La expectativa de un mundo más justo no era ya una utopía, sino un proyecto en construcción liderado por personas normales, con trabajos populares, que decidieron que ya no agacharían más la cabeza ante la criminalidad. El proceso de transformación social iniciado por un simple vendedor de frutas incendió la imaginación de millones, creando una red invisible de protección ciudadana que operaba al margen de la corrupción y el miedo institucionalizado. El final de esta crónica es solo el inicio de una nueva era, donde el pueblo latinoamericano entendió que su mayor arma no es el fusil, sino la unidad y la memoria de hombres como Samuel, cuya balanza sigue equilibrando el destino de las naciones desde las sombras protectoras de cada puesto de frutas. Las historias de venganza y justicia por mano propia seguirán naciendo de la tierra generosa de nuestra región, recordándonos que siempre habrá alguien vigilando para que el fruto del trabajo honesto llegue íntegro a la mesa de los que luchan cada día por un futuro mejor. El eco de la historia de Samuel no se detuvo en las fronteras de su ciudad, sino que se filtró por las rendijas de las persianas cerradas y los pasillos de las vecindades, convirtiéndose en el susurro que alimentaba la esperanza de quienes aún vivían bajo la bota de la delincuencia organizada en cada rincón de Latinoamérica. En las sombras de una metrópoli asfixiada por el tráfico y la indiferencia, un nuevo protagonista comenzaba a observar el mundo a través del retrovisor de un taxi destartalado, un hombre llamado Julián, que recorría las arterias de la Ciudad de México cargando con el peso de una tragedia familiar que la policía había archivado por falta de interés. Julián no era un hombre de armas, sino un conocedor profundo de la geografía del miedo, un conductor que sabía exactamente en qué esquina se vendía la dignidad y en qué callejón se perdía la vida por un par de billetes arrugados. Durante años fue testigo silencioso de los asaltos a sus pasajeros y del cobro de cuotas a sus compañeros de gremio, anotando en una libreta gastada los números de placa, las descripciones físicas y las rutas de escape de una banda de asaltantes de transporte público que operaba con total impunidad. La paciencia de este conductor era similar a la de un cazador que espera que la presa entre en la zona de muerte, acumulando datos y rencores hasta que el recipiente de su tolerancia se desbordó. La noche en que su propia hija, una estudiante de medicina con todo el futuro por delante, fue herida en Novincenez, un asalto perpetrado por los mismos sujetos que él veía pasar frente a su sitio de taxis cada tarde. El taxista, transformado por la rabia y el conocimiento del terreno, decidió que su vehículo dejaría de ser una herramienta de transporte para convertirse en una trampa de acero y velocidad, donde los criminales pagarían sus deudas con intereses de sangre. El estruendo de los neumáticos derrapando sobre el pavimento mojado será el último sonido que los asaltantes escucharán antes de darse cuenta de que el conductor del taxi que acaban de abordar no es una víctima propiciatoria, sino su propio verdugo ejecutando una maniobra de muerte a 120 kilómetros por hora, hacia un destino sin retorno. Julián ha modificado la estructura interna de su unidad, reforzando las puertas con placas de plomo que no se abren desde adentro y activando un sistema de gas pimienta de alta concentración que incapacitará a los delincuentes, mientras él, protegido por una máscara oculta, los conduce directamente hacia una bodega abandonada, en la periferia, donde la justicia no tiene uniforme ni placas. La expectativa por saber cómo un solo hombre podrá someter a 4 sujetos armados dentro de un espacio tan reducido se resolverá cuando el primer delincuente intente jalar el gatillo y descubra que su arma ha sido saboteada magnéticamente por un dispositivo oculto bajo el asiento trasero. Nadie imagina que este viaje no tiene como destino una parada de autobús, sino una lección de terror absoluto, donde el taxista utilizará las propias leyes de la física y la inercia para quebrar la voluntad de quienes se creían dueños de la calle. El tráiler de este secuestro invertido comenzará cuando el taxi apague sus luces en el sector más oscuro
del viaducto, dejando a los criminales a merced de un hombre que conoce cada bache, cada curva y cada secreto de la ciudad mejor que sus propias manos. El proceso de su venganza será una coreografía de metal retorcido y justicia ciega que dejará Kulai Tatonet a las autoridades buscando explicaciones en un vehículo que, para cuando lo encuentren, será solo una tumba vacía de honor. Julián comenzó su preparación estudiando la psicología del asaltante promedio, comprendiendo que su mayor ventaja era el elemento sorpresa y el desprecio que sentían por los trabajadores humildes a quienes consideraban seres inferiores y fáciles de amedrentar. Pasó noches enteras en su pequeño taller mecánico de la colonia Doctores, soldando refuerzos invisibles en el chasis de su vehículo y configurando un sistema eléctrico que le permitía bloquear todas las funciones del auto, desde un interruptor oculto en la palanca de cambios. Su formación como antiguo electricista industrial, oficio que abandonó para manejar el taxi tras la crisis económica, le otorgó las habilidades técnicas necesarias para convertir un simple motor de combustión en una herramienta de precisión para el sabotaje y la captura. No buscaba matar a los asaltantes de inmediato. Su objetivo era desarticular la red de complicidades que incluía a los dueños de los deshuesaderos y a los comandantes de sector que recibían una tajada del botín, de cada teléfono robado y cada bolsa arrebatada. El taxista se convirtió en un recolector de inteligencia, utilizando su radio de frecuencia para escuchar las comunicaciones policiales y entender cómo los delincuentes coordinaban sus ataques con los tiempos de respuesta de las patrullas, encontrando las brechas de seguridad que el sistema dejaba abiertas. Cada viaje que realizaba era una misión de reconocimiento, cartografiando los puntos ciegos de las cámaras de seguridad del C5 y localizando las rutas de escape que no estaban bajo vigilancia constante por parte de las fuerzas del orden. La vida de Julián se dividió en dos. De día era el conductor amable, que ayudaba a las ancianas con sus bolsas del mercado y hablaba del clima con los oficinistas, pero de noche se transformaba en el sombra del volante, un vigilante que acechaba en las paradas de autobús más peligrosas, esperando el momento de pescar a su primera presa. Sus compañeros de gremio empezaron a notar que Julián ya no asistía a las comidas en la base, ni participaba en las quejas colectivas sobre la inseguridad, pues él ya no se sentía una víctima, sino el arquitecto de una purga necesaria que limpiaría su ruta de trabajo de una vez por todas. El primer enfrentamiento real ocurrió en la zona de Iztapalapa, donde un par de sujetos conocidos por su crueldad abordaron su unidad con la intención de quitarle el dinero del día y el vehículo para desmantelarlo en un taller clandestino. Julián, manteniendo la calma que solo da la convicción de una causa superior, activó el cierre centralizado de alta seguridad y condujo con una frialdad gélida hacia una zona de baches profundos que él mismo había seleccionado previamente por su falta de iluminación. Los criminales, al verse atrapados en un ataúd de metal que no respondía a sus amenazas, entraron en un estado de pánico, que Julián aprovechó para neutralizarlos con una serie de dispositivos de descarga eléctrica integrados en los respaldos de los asientos. Fue una victoria silenciosa, una captura limpia, que le permitió interrogar a los delincuentes y obtener los nombres de los líderes de la banda, que operaba en toda la zona oriente de la ciudad, iniciando así el desmantelamiento de la estructura criminal desde sus cimientos más bajos. El destino de los asaltantes capturados será un misterio para sus familias y sus cómplices, pues Julián los entregará no a la policía corrupta, sino a una red de ciudadanos organizados que se encargará de que realicen trabajos forzados de limpieza y reconstrucción en las zonas que ellos mismos vandalizaron, bajo una vigilancia que no conoce el soborno. La expectativa de ver a los intocables del barrio barriendo las calles con cadenas en los pies será el primer signo de que el poder ha cambiado de manos en la periferia y que el taxista ha iniciado una revolución social que va mucho más allá de la simple venganza personal. El tráiler de las siguientes capturas involucrará el uso de drones de vigilancia caseros que Julián opera desde el techo de su casa,
para anticipar los movimientos de las bandas de motociclistas que azotan a los peatones en las horas pico. Nadie sospecha que la señal de Wi-Fi que todos usan en la plaza principal es en realidad el canal por donde el taxista intercepta los mensajes de texto de los criminales, adelantándose a sus ataques con una precisión que los hace creer que hay un traidor dentro de sus filas. El proceso de limpieza urbana que Julián ha puesto en marcha se expandirá como una mancha de aceite sobre el asfalto, obligando a los delincuentes a abandonar sus territorios por temor a ser los siguientes en subir al taxi sin retorno del justiciero anónimo. La verdadera batalla apenas comienza, y el taxista ya tiene en la mira el cuartel general de la banda, una mansión blindada que él planea penetrar utilizando su vehículo como un proyectil de justicia cargado con la verdad de miles de víctimas que el sistema decidió olvidar. La estrategia de Julián se volvió cada vez más sofisticada, integrando a otros taxistas que habían sido víctimas de la violencia y que buscaban una forma de defenderse, sin caer en la ilegalidad absoluta que los convertiría en lo que ellos mismos odiaban. Juntos, crearon una red de comunicación cifrada, que operaba bajo el disfraz de una aplicación de transporte privado, permitiéndoles coordinar cercos ciudadanos alrededor de los delincuentes en tiempo real, bloqueando las calles y asfixiando las rutas de escape antes de que la policía siquiera recibiera la llamada de auxilio. Esta fraternidad del volante se convirtió en la verdadera autoridad de la noche, una fuerza de protección que devolvió la tranquilidad a barrios que llevaban décadas bajo el toque de queda impuesto por las pandillas de asaltantes de comercios. Julián lideraba las operaciones con una disciplina militar, asegurándose de que cada acción estuviera documentada con video para exponer a los oficiales que intentaran liberar a los criminales a cambio de dinero, utilizando las redes sociales como su principal tribunal de justicia. El taxista entendió que la luz del sol era el mejor desinfectante contra la corrupción, y empezó a publicar los rostros de los delincuentes y sus protectores uniformados, creando una presión social que los jueces no podían ignorar sin arriesgar sus propias carreras. La ciudad, que siempre se sintió una selva de asfalto indomable, empezó a ver cómo pequeños focos de orden surgían gracias a la iniciativa de hombres que no esperaron que el gobierno hiciera su trabajo, sino que tomaron las riendas de su propia seguridad con valentía y astucia. Sin embargo, el éxito de la red de taxistas atrajo la atención de los altos mandos, el crimen organizado, quienes vieron en este movimiento una amenaza directa contra sus ingresos y a su control territorial, enviando a grupos de sicarios profesionales para eliminar a Julián y disolver su organización. El taxista, lejos de amedrentarse, llevó la guerra a un nuevo nivel de ingenio, utilizando su conocimiento de los túneles del drenaje y de las estaciones de metro abandonadas para crear rutas de evacuación y puntos de emboscada que neutralizaron la superioridad numérica de los atacantes. En una noche de persecución intensa por las avenidas principales, Julián demostró que la habilidad al volante y el conocimiento de cada rincón de la urbe son armas más efectivas que los rifles de asalto cuando se sabe jugar con la psicología del perseguidor. Los sicarios, acostumbrados a víctimas que huían despavoridas, se encontraron con un adversario que los atraía hacia trampas geográficas, donde sus vehículos de lujo quedaban atrapados en calles estrechas o bloqueados por barricadas improvisadas de basura y escombros. La batalla por el control de la ciudad se libraba en los semáforos, en los estacionamientos subterráneos y en los puentes peatonales, donde la figura del taxi blanco y rosa se convirtió en un símbolo de resistencia que inspiraba a otros ciudadanos a levantarse contra la opresión de los carteles urbanos. Julián no solo peleaba por su hija, sino por el derecho de cada habitante de la metrópoli a caminar sin mirar sobre el hombro, sembrando una semilla de coraje que empezaba a florecer en medio del caos y la contaminación de la capital mexicana. El enfrentamiento final contra el líder de la banda de asaltantes no ocurrirá en un despacho elegante, sino en medio del tráfico más denso de la calzada de Tlalpan, donde Julián utilizará un sistema de interferencia de señales
para inmovilizar la caravana de seguridad del criminal, mientras él desciende de su unidad con la calma de un pasajero que ha llegado a su destino final. La expectativa de este duelo, bajo la lluvia ácida de la tarde, mantendrá a los automovilistas como testigos mudos de una ejecución que no usará pólvora, sino la revelación de todos los crímenes del capo a través de los altavoces de cientos de taxis que rodearán el lugar en una sinfonía de justicia popular. El tráiler de este desenlace mostrará cómo el poder del criminal se desvanece cuando sus propios guardaespaldas descubren que sus cuentas bancarias han sido vaciadas por Julián y redistribuidas entre las víctimas de los asaltos, dejándolos sin motivos para seguir protegiendo a su jefe. El proceso de humillación del líder bandido será total, siendo obligado a caminar por el centro de la ciudad cargando un letrero que detalla cada vida que destruyó, mientras el taxista lo sigue de cerca en su vehículo, asegurando que nadie intervenga en este desfile de la verdad. La ciudad despertará con la noticia de que la banda más temida ha sido desmantelada no por un operativo especial de la Marina, sino por la voluntad de hierro de un hombre que decidió que su taxi sería el último lugar donde un criminal se sentiría seguro. La leyenda de Julián se unirá a la de Samuel en el panteón de los justicieros anónimos de Latinoamérica, recordándonos que el volante de un trabajador puede girar el destino de toda una nación hacia la libertad. La historia de Julián se selló en el asfalto, pero el espíritu de la justicia, por mano propia, cruzó las fronteras hacia el sur, encontrando un nuevo hogar en las tierras altas de Guatemala, donde el silencio de las montañas suele ocultar los abusos más atroces de las mafias del contrabando de madera y minerales. En un pequeño pueblo, rodeado de bosques de niebla, vivía don Mateo, un humilde carpintero que dedicaba sus días a transformar el cedro y el caoba en obras de arte que adornaban las iglesias y los hogares de la región con una maestría heredada de sus ancestros mayas. Mateo era un hombre de manos grandes y voz pausada, alguien que encontraba en el veteado de la madera la historia de la tierra, pero que vio su paz interrumpida cuando un grupo de taladores ilegales, protegidos por paramilitares, comenzó a devastar los bosques ancestrales que protegían las fuentes de agua de su comunidad. La negativa de Mateo a trabajar para ellos, fabricando cajas falsas para ocultar el tráfico de especies exóticas, le costó el incendio de su taller y la pérdida de sus herramientas más preciosas, dejándolo en la miseria absoluta y con el corazón lleno de una astilla de rencor que ningún perdón podía extraer. Sin embargo, los criminales cometieron el error de subestimar el conocimiento técnico de un hombre que sabe cómo las fibras de la madera pueden ser tan resistentes como el acero y tan volátiles como la pólvora cuando se manipulan con la intención adecuada. Mateo no se rindió ante la ceniza, sino que comenzó a recolectar los restos metálicos de su taller para forjar una nueva forma de resistencia, una que utilizaría la propia naturaleza de la selva para atrapar a los depredadores en una red de trampas mecánicas que desafiarían toda lógica militar. El crujido de las ramas quebradas bajo las botas de los paramilitares será el último aviso antes de que el suelo mismo se abra para tragarlos en una fosa diseñada con la precisión de una junta de ebanistería, dejando a los invasores suspendidos en una agonía de madera y sombra, donde el carpintero dictará la sentencia definitiva. Mateo ha pasado semanas estudiando la densidad de los troncos y la tensión de las lianas, convirtiendo el bosque en una ballesta gigante, capaz de lanzar proyectiles de punta endurecida al fuego, con una fuerza que atravesará los chalecos antibalas más modernos. La expectativa por saber cómo un anciano con un formón y una gubia puede diezmar a un escuadrón armado se resolverá cuando el primer camión de carga quede inmovilizado por una trampa de torsión que destrozará el motor sin disparar una sola bala. Nadie en el campamento de los taladores imagina que el aire que respiran está siendo saturado con esporas de hongos alucinógenos que Mateo ha cultivado en los rincones más oscuros de la selva, preparándolos para una noche de terror donde verán a los árboles cobrar vida para reclamar su sangre. El tráiler de este asalto botánico
comenzará cuando las luces de los delincuentes se apaguen una a una, engullidas por una oscuridad que huele a resina fresca y a muerte inminente, mientras la figura del carpintero se desvanece entre los troncos como un espíritu de la tierra. El proceso de su venganza será una obra maestra de ingeniería natural donde cada delincuente entenderá que el bosque tiene memoria y que Mateo es su brazo ejecutor más implacable y silencioso. La montaña no devolverá los cuerpos de quienes la hirieron, pues el carpintero se encargará de que sus restos nutran las raíces de los nuevos árboles que él mismo plantará sobre sus tumbas anónimas. Mateo comenzó su contraataque no con violencia directa, sino con una campaña de sabotaje psicológico que minó la moral de los trabajadores de la mafia, utilizando silbatos de viento escondidos en las copas de los árboles que imitaban el llanto de los espíritus del bosque. Los hombres, criados en la superstición y el miedo a lo desconocido, empezaron a abandonar sus puestos de vigilancia, asegurando que sombras gigantescas se movían entre la niebla con el sonido de sierras manuales que cortaban el aire de la noche. El carpintero, conocedor de cada sendero y cada cueva, se desplazaba con una agilidad que sus perseguidores no podían igualar, dejando pequeñas figuras de madera tallada en las almohadas de los líderes de la banda, como una advertencia de que su seguridad era una ilusión. Cada figura representaba el tipo de muerte que les esperaba, si no cesaban la destrucción del bosque: una lengua cortada, un corazón atravesado por una espina o unos ojos vaciados por el pico de un quetzal, señales que desataron la paranoia entre los criminales de alto rango. Mateo utilizaba técnicas de camuflaje aprendidas de los insectos, cubriendo su cuerpo con barro y hojas secas hasta volverse invisible a menos de 1 metro de distancia, permitiéndole escuchar los planes de los invasores y anticipar cada uno de sus movimientos destructivos. La comunidad, al ver que alguien finalmente se atrevía a desafiar a los señores del hacha, empezó a dejar comida y suministros en lugares estratégicos para el carpintero, convirtiéndolo en un mito viviente que unía la fe del pueblo con la fuerza de la naturaleza. La estrategia de Mateo se volvió más agresiva cuando los taladores intentaron incendiar una zona protegida para despejar el camino hacia una mina de oro ilegal, poniendo en riesgo la vida de especies en peligro y el suministro de agua potable de 3 aldeas cercanas. El carpintero diseñó un sistema de riego, invertido utilizando bambú y resinas naturales, que redirigió el agua de un arroyo cercano hacia las zonas de almacenamiento de combustible de los criminales, provocando una serie de explosiones controladas que inutilizaron toda la maquinaria pesada en una sola noche. No hubo rastro de sabotaje humano visible para los peritos, pues el agua simplemente parecía haber seguido un curso natural debido a una supuesta erosión del terreno, dejando a los líderes de la mafia sin bases legales para reclamar o acusar a nadie. Mateo observaba desde las alturas cómo el imperio del hacha se desmoronaba por su propia codicia, mientras él continuaba fabricando sus trampas de precisión, cada vez más complejas y letales, integrando resortes metálicos de los camiones destruidos en mecanismos de disparo automático. El bosque se había convertido en un organismo vivo, de defensa, donde cada piedra y cada rama eran piezas de una máquina de guerra orgánica dirigida por la mente brillante de un hombre que solo quería que los árboles volvieran a crecer en paz. La resistencia del carpintero se transformó en una leyenda que cruzó el océano de niebla, inspirando a otros pueblos indígenas a defender sus territorios con el ingenio de sus propios oficios y la sabiduría de sus ancestros. El clímax de la batalla por el bosque ocurrirá en el aserradero clandestino, donde Mateo ha preparado una sinfonía de destrucción mecánica que utilizará las propias sierras circulares de los criminales para desmantelar su estructura de mando desde el interior. La expectativa de ver cómo el carpintero manipula el sistema eléctrico de la planta para que las máquinas cobren vida propia mantendrá al espectador en un estado de tensión máxima, mientras los delincuentes intentan escapar de una trampa que ellos mismos construyeron con el sudor de la esclavitud.
El tráiler de este desenlace mostrará al líder de la banda, un exmilitar sin escrúpulos, enfrentándose a Mateo en un duelo de voluntades, donde el acero moderno se encontrará con la madera endurecida por el fuego y la paciencia del artesano. Nadie podrá predecir que el carpintero ha minado el suelo con acerrín altamente inflamable y polvo de aluminio, creando una bomba termobárica casera que borrará del mapa el centro logístico del contrabando sin afectar a un solo árbol circundante. El proceso de purificación por fuego será la última lección de Mateo para aquellos que pensaron que podían comercializar con el alma de la tierra sin pagar el precio correspondiente en carne y arrepentimiento. El bosque recuperará su silencio tras el gran estruendo, y la figura de Mateo se fundirá con la espesura, dejando tras de sí un legado de protección ambiental que será estudiado por generaciones, como el triunfo del hombre común sobre la maquinaria de la muerte. La historia del carpintero justiciero será el tercer bloque de una epopeya latinoamericana que demuestra que no hay oficio pequeño cuando se trata de defender la dignidad del suelo que nos vio nacer. La noticia de la desaparición de la mafia de taladores en Guatemala llegó a los oídos de un carnicero en un barrio obrero de Buenos Aires, un hombre de hombros anchos y mirada cansada, llamado Ricardo, quien lidiaba con una banda de delincuentes juveniles que asolaba los comercios de su cuadra con una violencia gratuita. Ricardo, un experto en el manejo de cuchillos y en la anatomía del corte preciso, había intentado razonar con los padres de los jóvenes y con la policía local, pero solo recibió amenazas de muerte y el saqueo constante de su refrigerador industrial. Una noche, tras encontrar a su aprendiz golpeado salvajemente por negarse a entregar las llaves de la caja fuerte, el carnicero decidió que era hora de aplicar sus conocimientos de desposte a una escala mucho más personal y punitiva. Cerró las persianas metálicas de su local, afiló sus ganchos de acero inoxidable y preparó la cámara frigorífica para un tipo de almacenamiento que no figuraba en sus registros sanitarios habituales. Los delincuentes, acostumbrados a víctimas que suplicaban clemencia, no sabían que al entrar en la carnicería esa noche, estaban ingresando en un matadero diseñado específicamente para su arrogancia y su falta de respeto por la vida ajena. Ricardo los esperaba en la penumbra, moviéndose con la calma de quien ha repetido el mismo movimiento miles de veces, sabiendo exactamente dónde golpear para inmovilizar sin matar, prolongando el juicio hasta que la verdad fuera extraída con la misma frialdad con la que se limpia un hueso. El brillo de la luz de emergencia sobre el acero de los cuchillos será la última imagen de claridad que los pandilleros tendrán antes de que la puerta de la cámara fría se selle con un estruendo metálico, dejándolos en un vacío de hielo y terror, donde la voz de Ricardo será la única ley presente. El carnicero ha configurado un sistema de ganchos móviles que se activan con el peso de los cuerpos, creando un laberinto de dolor donde cada movimiento de escape solo profundizará las heridas de su propia delincuencia. La expectativa por ver cómo un hombre con un delantal manchado de sangre puede quebrar la psique de 4 criminales armados se resolverá cuando el primer disparo rebote en las paredes de acero reforzado, volviéndose contra los propios atacantes en un eco de justicia balística. Nadie imagina que Ricardo se ha estudiado medicina forense en sus ratos libres, permitiéndole aplicar técnicas de presión nerviosa que harán que los delincuentes sientan que sus extremidades se congelan antes de que el frío real haga su trabajo. El tráiler de esta carnicería de justicia mostrará al líder de la banda, suplicando por una piedad que él nunca tuvo, mientras Ricardo le explica, corte por corte, el valor de cada gramo de esfuerzo que le robó a la comunidad durante años. El proceso de desarticulación de la banda será tan meticuloso que la policía no encontrará pruebas de violencia convencional, sino una serie de confesiones firmadas con sangre que aparecerán en la puerta de la comisaría junto a los delincuentes, ahora incapaces de volver a empuñar un arma por el resto de sus vidas. La carnicería volverá a Huitrita a abrir sus puertas al día siguiente con un especial de ofertas, pero el barrio entero sabrá
por el brillo renovado en los ojos de Ricardo, que los lobos han sido transformados en corderos bajo el filo de la justicia popular argentina. Ricardo continuó su labor de vigilancia en el barrio, convirtiéndose en el protector silencioso de los jubilados y los pequeños comerciantes que antes vivían con el corazón en un hilo por el temor a los arrebatos y los asaltos violentos. Su local se transformó en un centro de inteligencia comunitaria, donde entre corte y corte de carne, los vecinos intercambiaban información sobre extraños merodeando o sobre nuevos focos de delincuencia que intentaban llenar el vacío dejado por la banda anterior. El carnicero no volvió a usar la violencia extrema, a menos que fuera estrictamente necesario, pero su sola presencia en la puerta del negocio, con el delantal blanco impecable y un cuchillo de desposte siempre a mano, era suficiente para disuadir a cualquier oportunista que pensara que el barrio seguía siendo tierra de nadie. La red de protección de Ricardo se extendió a otros locales, creando un sistema de alarmas silenciosas y protocolos de defensa mutua, que convirtieron a la zona en un fortín de seguridad ciudadana que la municipalidad nunca pudo garantizar. Los jóvenes que antes veían en el crimen un camino fácil, empezaron a sentir el peso de una mirada social que ya no los toleraba, y muchos optaron por buscar empleo o regresar a los estudios bajo la tutela severa, pero justa, del hombre que los venció en la oscuridad del frigorífico. La justicia de Ricardo no era solo castigo, sino la restauración de un orden moral donde el respeto al trabajo ajeno era la moneda de cambio obligatoria para convivir en paz. La historia del carnicero de Buenos Aires viajó por las redes de mensajería hasta llegar a los oídos de una enfermera en un hospital público de Caracas, una mujer llamada Elena, que estaba cansada de ver cómo los medicamentos para los pacientes con cáncer desaparecían de los estantes para ser vendidos en el mercado negro por funcionarios corruptos. Elena, que conocía la química de los fármacos y la fragilidad del cuerpo humano, decidió que si el sistema de salud estaba infectado por la codicia, ella sería el anticuerpo que eliminaría el virus desde adentro, utilizando las propias herramientas de su profesión para desenmascarar a los culpables. Comenzó a etiquetar los medicamentos robados con tintas invisibles reactivas a la luz ultravioleta, rastreando su camino hasta las farmacias clandestinas y los depósitos de lujo, donde los directores del hospital guardaban su botín, mientras la gente moría por falta de insumos básicos. Elena no usó cuchillos ni fuego, sino la precisión de una jeringa y el conocimiento de los efectos secundarios para crear una trampa química que dejaría una marca imborrable en la piel y en la reputación de los ladrones de medicinas. La enfermera se convirtió en una sombra en los pasillos del hospital, una vigilante que operaba en el cambio de turno para asegurar que cada ampolla llegara a su destino correcto y que cada acto de sabotaje contra los pacientes fuera devuelto con un síntoma de su propia medicina corrupta. La piel de los directivos del hospital empezará a brillar con un verde fosforescente bajo las luces del salón de conferencias, revelando ante las cámaras de televisión y los familiares de los pacientes que ellos son los receptores de la sustancia trazadora que Elena inyectó en los lotes de medicina desviados. La expectativa de este desenlace químico mantendrá al público en vilo mientras la enfermera explica a través de una transmisión pirata en las pantallas del hospital cómo cada síntoma de náuseas y mareos que los corruptos sienten es una dosis controlada de la realidad que viven los enfermos despojados de su tratamiento. El tráiler de esta purga hospitalaria mostrará a Elena moviéndose entre las camillas, con la gracia de un ángel exterminador, reemplazando los sellos de seguridad con pruebas documentales que vinculan a la alta gerencia con las mafias internacionales de tráfico de órganos y fármacos. Nadie sospecha que la solución salina de los sueros de los guardias de seguridad contiene un sedante de acción lenta que los dejará fuera de combate en el momento exacto en que la Fiscalía Ciudadana tome las instalaciones para recuperar lo robado. El proceso de limpieza institucional será tan profundo
que el hospital se convertirá en un modelo de transparencia y eficacia, gestionado por los propios trabajadores bajo la supervisión técnica de una mujer que recordó que su juramento hipocrático incluía defender la vida contra cualquier forma de parasitismo social. La historia de Elena se sumará al archivo de los justicieros de Latinoamérica, demostrando que la inteligencia y la ética profesional son armas capaces de derribar los muros de la corrupción más sólida, cuando se aplican con la valentía de quien ya no tiene nada que temer.